embarazada y en mi último viaje. El primer amor de mi marido sufrió un episodio depresivo, y se tiró de un edificio, en un ataque de rabia. Me arrastró, embarazada de 8 meses, a un parque de atracciones abandonado, y me ató a una torre de caída libre. Sus hombres se quedaron allí, con el rostro impasible, mientras me ataban las muñecas, y los tobillos al frío asiento metálico. Si no hubieras provocado a Siena, ¿habría tenido una crisis nerviosa y se habría tirado? Aterrorizada por las alturas, me aferré a las restricciones, con el vientre hinchado que me dificultaba respirar. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras admitía mi error. Con la voz quebrada le suplicaba, Hugh, por favor, déjame ir, te lo prometo, lo juro, nunca volveré a aparecer delante de Siena. Pero mi marido solo me miró, con una indiferencia escalofriante. Ava, por el bien del niño, no me divorciaré de ti. Su voz era tranquila, casi amable, pero eso solo hizo que las siguientes palabras sonaran aún más frías. Pero el daño que le has causado a Siena, quiero que lo pagues 100, no, 1000 veces. Hugh ordenó que la atracción funcionara sin parar durante 1 hora, y luego se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. La maquinaria rugió al ponerse en marcha, y el asiento se sacudió debajo de mí mientras la torre se elevaba más y más. Luché contra las correas, gritando hasta que me dolió la garganta. Cada vez que la atracción daba una vuelta, se me revolvió el estómago y el terror era tan intenso que pensé que iba a perder el conocimiento. Entonces, en una caída brutal, un dolor agudo, ardiente e imparable atravesó mi cuerpo. Un chorro de líquido brotó entre mis piernas, empapando mi vestido y el asiento debajo de mí. Al día siguiente, Hugh finalmente recordó que yo todavía estaba allí. Ava, Siena ya está bien, dijo, sin mostrar preocupación alguna. Si le pides perdón, te dejaré bajar. Lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la plataforma llevaba horas empapada en sangre. Mi bebé había sido arrancado de mi cuerpo, en algún lugar entre el cielo y la tierra, reducido a nada más que carne destrozada y silencio. El doctor Jason ha llamado esta mañana. Esa mujer está evitando las revisiones prenatales. ¿Qué truco está utilizando esta vez para llamar mi atención? Hugh frunció el ceño y una sombra de disgusto cruzó sus oscuros ojos. A su lado, Mason, el mayordomo de la familia, palideció y su voz temblaba al hablar. Señor, todavía no han bajado a la señora, y le tiene un miedo terrible a las alturas. Ni siquiera se atreve a salir al balcón del segundo piso, ahora que está en los últimos meses de embarazo. ¿Podría haber pasado algo? La expresión de Hugh se congeló durante una fracción de segundo antes de fruncir el ceño de nuevo, con una sombra de duda cruzando su rostro. ¿En serio? ¿Ava tiene miedo a las alturas? Antes de que Mason pudiera terminar de confirmarlo, Hugh hizo un gesto con la mano para que se callara. Solo es una torre de caída libre. No es como si fuera a saltar de un edificio. Deja que tenga miedo. Quizá así aprenda la lección y no vuelva a intimidar a Siena. Mason bajó la cabeza y no se atrevió a decir ni una palabra más. Sin embargo, el asistente de Hugh no pudo contenerse más. Señor, al principio la señora estaba gritando, pero luego se quedó completamente en silencio. Lleva a su hijo, su propia carne y sangre. ¿No debería al menos ir a ver cómo está? La expresión de Hugh cambió ligeramente, pero el breve destello de comprensión fue rápidamente sustituido por desprecio. Lo sabía. Incluso su supuesto miedo a las alturas era solo una actuación. Si realmente estuviera tan aterrorizada, ¿cómo podría quedarse callada de repente? Ava es tan manipuladora como siempre, ya que quiere montar un espectáculo. Que se quede allí arriba hasta mañana. Mañana la traeré para que se arrodille ante Siena y se disculpe. Solo entonces se considerará zanjado este asunto. Con eso, hizo un gesto impaciente con la mano, cortando cualquier protesta y se dirigió hacia el dormitorio. En la cama, Siena yacía semidesnuda bajo las suaves sábanas, con sus delicados hombros expuestos a la tenue luz. La mirada de Hugh se oscureció al acercarse, y su nuez se movía con deseo. Sin decir una palabra, se inclinó y capturó sus labios en un profundo beso. Siena gimió suavemente, presionando débilmente con los dedos contra su pecho en señal de resistencia antes de abrir los ojos. Hugh, estamos en tu habitación. Si Ava se entera, se enfadará. Su voz temblaba lo suficiente como para sonar lastimera, con los ojos muy abiertos, llenos de culpa y vacilación. ¿Y qué hay de lo que pasó antes? Hugh, solo lo hice porque te quiero demasiado. Pensé que si moría, Ava no volvería a pelear contigo por mí. Nunca quise que la castigaras por mi culpa. ¿Debería ir a pedirle perdón? Se mordió el labio, con una expresión desgarradora de conflicto, como era de esperar. Al verla así, el deseo y la ira de Hugh se entremezclaron. Sus grandes manos se movieron para amasar con rudeza el suave pecho de Siena, y su respiración se hizo más pesada mientras la volteaba con facilidad debajo de él. Siena, eres demasiado buena.
Si no fuera por ti, habría muerto entonces. Incluso tu miedo a las alturas proviene de haberme salvado. Solo pensar en cómo Ava le dijo a alguien tan gentil y amable como tú que saltara de un edificio me duele en el alma. Su agarre se hizo más posesivo, y su voz se redujo a un susurro frío. Si vuelve a hacerlo, aunque lleve mi hijo, se lo pagará con su vida. Hugh besó con ternura los ligeros arañazos que manchaban la delicada piel de Siena, marcas dejadas por su caída. Su mirada, normalmente fría e indescifrable, se suavizó con dolor, como si la simple visión de sus heridas lo destrozara. En nuestra cama, los dos se entregaron a la pasión, con sus cuerpos entrelazados bajo las sábanas. Por encima de ellos, el retrato de boda se balanceaba ligeramente. Con el movimiento, mis ojos se fijaron en la foto, en la mujer que solía ser, la que una vez miró a Hugh con todo el amor del mundo. A cambio, su rostro, incluso en ese momento capturado, era indiferente. Fue entonces cuando me di cuenta de que incluso un alma podía derramar lágrimas. Al menos Hugh podía descansar tranquilo ahora. No había posibilidad de que yo volviera a interponerme entre ellos, porque yo ya estaba muerta. Cuando Hugh vino a por mí por primera vez, estaba tan aterrorizada que intenté huir. Mi vientre hinchado, de 8 meses de embarazo, lo hacía casi imposible, pero seguía avanzando a trompicones. Desesperada, él se quedó allí mirando, con los brazos cruzados, mientras yo corría sin rumbo fijo, como un animal acorralado. Al final, fue inútil. Sus guardaespaldas me atraparon fácilmente, y me arrastraron de vuelta. Hugh, perdiendo la paciencia, me empujó al frío asiento de la torre de caída libre. Sus manos me hicieron girar hasta que las gruesas correas y cuerdas inmovilizaron mis extremidades. Grité y supliqué, con la voz quebrada, mientras la atracción comenzaba a elevarme más y más hacia el cielo. Seguía gritando cuando sentí un chorro caliente de líquido correr por mis piernas. Había roto aguas. Sollozaba, jadeando, suplicándole a mi marido que salvara a nuestro hijo. Por un momento, solo un instante fugaz, vi una pizca de vacilación en sus ojos. Pero antes de que la esperanza pudiera florecer, la suave voz a su lado habló. Siena se inclinó hacia él, con el rostro pálido y lastimoso. No era la fecha prevista del parto de Ava la semana que viene, pero, parece, asustada. Incluso se ha mojado antes de que empezara el viaje. Quizá deberíamos dejarlo. Yo ya estoy bien. Eso fue todo lo que hizo falta. Al instante siguiente, la expresión de Hugh se torció con repugnancia. Ava, eres vil. ¿Utilizas a nuestro hijo solo para ganarte mi compasión? Quédate ahí arriba y piensa en lo que has hecho. A 100 metros del suelo, el viento aullaba, atravesando mi fino vestido como una cuchilla. Mis dientes castañeteaban sin control, pero el dolor que me retorcía el abdomen era aún peor. El bebé estaba naciendo. Me debatí contra las cuerdas, que se clavaban en mis muñecas hasta arrancarme capas de piel. La sangre me goteaba por los brazos, pero no paré. Mis dedos arañaban desesperadamente los nudos hasta que, de alguna manera, empezaron a aflojarse. La tercera vez que la atracción se disparó hacia arriba, reuní hasta la última gota de fuerza que me quedaba, y entonces lo oí, un llanto frágil, como el de un gatito. Mi bebé había nacido, allí mismo, en el cielo. Estaba demasiado débil para sostenerlo, demasiado destrozada incluso para ver si era niño o niña. Antes de que pudiera alcanzarlo, la atracción dio una sacudida violenta. La torre había vuelto a alcanzar su punto más alto, embarazada y en mi último viaje. Al segundo siguiente, se precipitó. El diminuto y frágil cuerpo fue arrancado de mis brazos. Mi bebé, tan pequeño, tan indefenso, se estrelló contra el implacable suelo. Extendí los brazos hacia él, gritando hasta que se me cortó la voz, pero mis manos destrozadas no pudieron agarrarlo. Todo lo que pude hacer fue ver cómo esa pequeña vida perfecta se reducía a nada más que sangre y carne sobre el frío hormigón. Mi propia sangre siguió, tiñendo el aire de carmesí, como una nevada de muerte en pleno verano. En ese último grito agonizante, mi aliento se apagó. ¿Y dónde estaba Hugh? No estaba cerca de mí. En cambio, había reunido a los mejores médicos de la ciudad, no para mí, ni para nuestro hijo, sino para Siena. Todo porque no quería que un rasguño superficial en su brazo le dejara una cicatriz. Le trajo rosas frescas, cuidadosamente seleccionadas de una floristería, que las importaba desde el otro lado del mundo. Incluso consiguió un collar de diseño único y se lo puso, con delicadeza en las manos para calmar sus frágiles nervios. Cuando alguien intentó informar de lo que me había pasado, Hugh lo interrumpió sin dudarlo. Aunque esté muerta, se lo ha buscado ella, dijo sin mostrar emoción alguna. En 2 días será la fecha prevista del parto. Traeré a Ava para que te pida perdón, dijo Hugh acariciando con los dedos el pelo de Siena, que se acurrucaba en su regazo. Siena trazó círculos ligeros en su pecho, con sus delicados dedos,
con la cabeza apoyada suavemente contra él. Quizá deberíamos olvidarlo, susurró ella con voz suave y llena de remordimiento. Creo que Ava no lo hizo a propósito. Al fin y al cabo, es culpa mía. No debería haber vuelto. Pero, solo quería estar a tu lado. Nunca quise causar problemas entre vosotros. Hugh le cogió la mano, que se había deslizado, con una ternura insoportable. Sienna, me has salvado la vida. Solo por eso te protegeré hasta el día en que muera. Le apartó suavemente el pelo, con la mirada oscurecida por el afecto. Eva es mi mujer. Debería haberte abrazado conmigo. En lugar de eso, siguió atacándote, empujándote al límite. Apretó ligeramente la mandíbula, y un destello de ira se coló entre sus suaves palabras. Ni siquiera quiero imaginarlo. Si los bomberos no te hubieran salvado a tiempo, podría haberte perdido para siempre. Nunca me lo habría perdonado. Al oír las palabras de Hugh, una sombra de inquietud cruzó el delicado rostro de Sienna. Encogió ligeramente el cuello, y se agarró la tela de la camisa con los dedos mientras se quedaba en silencio. La amargura brotó dentro de mí, familiar y casi reconfortante a estas alturas. Hacía medio año que Sienna había regresado de repente después de vivir en el extranjero durante años. Hugh me dijo que estaba sola, sin ningún sitio a dónde ir, sin siquiera consultármelo. La trajo a nuestra casa, como si fuera lo más natural del mundo. Al principio, no me importó. Incluso sentí lástima por aquella chica frágil, y la cuidé en todo lo que pude. Le preparaba la comida, me aseguraba de que tuviera ropa de abrigo, intentaba que se sintiera bienvenida. Quería ser amable, quería ser una buena esposa. Hasta la noche en que todo cambió. Sienna cogió una copa de vino tinto, se la echó encima y se derrumbó de rodillas delante de mí, temblando y suplicándome clemencia. Su voz era tan suave, tan lastimera, que cualquiera que pasara por allí habría pensado que la había estado atormentando durante días. A partir de ese momento, la forma en que Hugh me miraba cambió. Esa noche, ni siquiera me dio la oportunidad de explicarme. Su furia estalló como una tormenta y, antes de que me diera cuenta, me arrastró al ático y me encerró allí. Me dejó allí, hambrienta y helada, durante 3 días enteros. Cuando por fin regresó, su voz era más fría que nunca. Ava, me has decepcionado mucho, dijo con una mirada llena de disgusto. No tienes ni idea de lo que Sienna significa para mí. Si te atreves a volver a ponerle la mano encima, aunque seas mi esposa, te lo haré pagar. Después de eso, siguieron ocurriendo incidentes como ese, pequeños momentos cuidadosamente escenificados, en los que Sienna era la víctima y yo la cruel villana. Cada uno de ellos iba minando la paciencia de Hugh, hasta que sus ojos no mostraban más que un gélido desprecio cada vez que me miraba. Había planeado aguantar, al menos hasta que naciera el bebé. Una vez que nuestro hijo llegara sano y salvo, iba a pedir el divorcio y marcharme en silencio. Pero antes de que pudiera hacerlo, Sienna saltó de un edificio. El motivo de su intento de suicidio, mensajes llenos de odio, y grabaciones de voz supuestamente mías. Las palabras eran brutales, lo suficientemente crueles, como para llevar a cualquiera al límite, pero no eran mías. Sin embargo, por mucho que le suplicara, Hugh no me creía. Lo único que veía era la figura pálida y temblorosa de Sienna tumbada, en una cama de hospital, con las lágrimas cayéndole una tras otra. Le dolía tanto el corazón por ella, que se le enrojecían los ojos de rabia. Incluso con nuestro bebé a punto de nacer, su única preocupación era vengar a su amada. Señor, señora, ella, parece, deberían ir a ver por ustedes mismos. Los dedos de Hugh se congelaron alrededor del bolígrafo, que sostenía en la mano. Frunció el ceño, con una expresión entre irritada e indiferente. ¿Sigue con su rabieta después de todo este tiempo? El asistente dudó, con las manos nerviosamente entrelazadas. Tras varios segundos de vacilación, finalmente dijo, no, señor, no es eso. Es solo que, la señora parece haber dejado de respirar. Las grandes manos de Hugh, las mismas que momentos antes sostenían, con ternura a Sienna, se tensaron. Durante un instante, se hizo un silencio demasiado largo para ser casual, demasiado corto para significar algo real. Entonces, una risa fría e indiferente escapó de su garganta. ¿De verdad está llegando tan lejos para evitar disculparse? ¿Fingiendo estar muerta solo para evitar enfrentarse a Sienna? Su voz se agudizó. Dígale que, aunque se esté muriendo, tiene que disculparse. Si se niega, no diga que no se lo advertí. La frente del asistente brillaba por el sudor. Quería decir algo, pero la furia en el rostro de Hugh lo mantuvo en silencio. Al final, todo lo que pudo hacer fue retroceder en silencio. En los brazos de Hugh, Sienna ladeó la cabeza, sus inocentes ojos muy abiertos por la preocupación. Hugh, tal vez deberías dejarlo pasar, susurró ella. Aunque Ava no me quiera y me lo ponga difícil, sigue siendo tu esposa. Mientras pueda permanecer a tu lado, podré soportarlo.
Hugh la rodeó con el brazo por la esbelta cintura, y la atrajo hacia sí. Sienna, no tienes por qué temer a esa mujer mezquina. Ava ni siquiera merece tu preocupación. Su voz se suavizó hasta convertirse en algo casi tierno. Esta vez me aseguraré de que aprenda la lección. Solo entonces comprenderá cuál es su lugar. Pero, no hay peros. Confía en mí. Una lágrima cayó sobre el dorso de mi mano, fría y ligera, pero más cortante que cualquier cuchillo. Fue entonces cuando me di cuenta de que, ya estaba llorando. Así que incluso las almas pueden sentir dolor. Hugh no dijo nada más después de eso, pero durante el resto de la tarde, su mente estaba en otra parte. Sus dedos tamborileaban inquietos sobre el escritorio y, cada pocos minutos, sus ojos se desviaban hacia la puerta. Cuando pasó una hora, había mirado más de 10 veces. Finalmente, con un suspiro de frustración, cerró de golpe su ordenador portátil, se pasó una mano por el pelo, esbozó una sonrisa amable y acarició el pelo de Sienna. No sé qué truco está intentando esta vez Ava, dijo en voz baja, pero voy a ir a buscarla ahora mismo para que se disculpe. A la entrada del parque de atracciones, Hugh avanzaba a zancadas, irradiando impaciencia, incluso desde la distancia. Su mirada aguda se fijó en la torre de caída libre. Su estructura brillaba fríamente bajo la luz del sol, pero el suelo debajo estaba empapado de rojo. El hedor a sangre flotaba pesadamente en el aire, mezclándose con el débil olor a óxido y tierra húmeda. Hugh instintivamente se llevó una mano a la nariz, con una expresión de incomodidad. ¿Qué demonios es ese olor? ¿Qué está tramando Ava esta vez? Su voz era impaciente, como si todo esto no fuera más que otra de mis travesuras infantiles. Su asistente estaba de pie a un lado, con la frente cubierta de sudor. Sus manos se apretaban nerviosamente, pero su voz seguía siendo baja. Señor, quizá debería verlo usted mismo. Con un movimiento rígido, el asistente se hizo a un lado, dejando al descubierto las dos formas que yacían una al lado de la otra sobre el suelo manchado de sangre. Ambas estaban cubiertas con un paño blanco, una más grande y otra desgarradoramente pequeña. Las grandes manos de Hugh se cernieron indecisas entre las dos, sus dedos se curvaron y se abrieron, y una sombra de vacilación cruzó su rostro. Frunció el ceño y la confusión se reflejó en sus ojos, normalmente fríos. Me agarré el pecho, aunque ya no había latido alguno, solo el dolor hueco de algo que hacía tiempo, que se había ido. Sabía lo que estaba a punto de pasar, y ese conocimiento me asfixiaba. Aún así, no podía apartar la mirada. Después de lo que pareció una eternidad, Hugh finalmente extendió la mano hacia el bulto más pequeño. Sus dedos temblaron ligeramente mientras pellizcaba el borde de la tela y la levantaba lentamente. Un grito agudo y estridente atravesó el aire antes de que pudiera ver nada. Hugh, ¿qué estás haciendo? No vas a tocar eso, ¿verdad? Es el cadáver de un gato callejero. La voz chillona de Sienna resonó mientras se tambaleaba hacia él, con el cuerpo temblando mientras se arrojaba a sus brazos. Apretó la cara contra su pecho, y le agarró la camisa con las pequeñas manos. El cuerpo de Hugh se tensó al sentir su contacto, pero sus palabras parecieron activar un interruptor en su mente. Su expresión se ensombreció, y el disgusto se reflejó en su rostro. Sin pensarlo dos veces, extendió la pierna y apartó de una patada el pequeño bulto. El diminuto cuerpo rodó sin vida por el pavimento, y la tela, que antes era de un blanco inmaculado, se deshilachó ligeramente, dejando al descubierto un trozo de piel suave y frágil. «Traer perros aquí», ladró Hugh, con voz fría y aguda, «que se encarguen ellos». La orden se cumplió al instante. Perros callejeros, atraídos por el olor a sangre y carne, invadieron la zona en cuestión de segundos. Sus dientes se clavaron sin vacilar en el pequeño cadáver, y sus gruñidos se mezclaron con los sonidos húmedos y nauseabundos de la carne desgarrada. Grité, el sonido saliendo de mí como un animal herido. Me lancé hacia adelante, tratando de arañar a Hugh, tratando de alejar a los perros, tratando de sostener lo que quedaba de mi bebé, pero mis manos atravesaron todo. No podía tocar nada, no podía detener nada, pero el dolor, oh, el dolor era real, ardía y se retorcía dentro de mí, 1000 veces peor que la agonía del parto. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué había hecho mal mi hija? Los perros no pararon hasta que no quedó nada más que jirones de tela y manchas oscuras y húmedas en el suelo. Cuando desapareció el último trozo de carne, alcancé a ver a Sienna, de pie, ligeramente apartada de Hugh. Una leve sonrisa se dibujó en los labios, y un destello siniestro brilló en sus ojos antes de bajar rápidamente la mirada. «Basta ya de juegos», gritó Hugh furioso, rompiendo el silencio. «¿Dónde está Ava? ¿Dónde demonios se esconde?» Apretó los puños a los costados, con las venas hinchadas bajo la piel. Ha empujado a Sienna a saltar de un edificio y ahora intenta asustarla con un gato muerto. ¿Cómo no me he dado cuenta de lo cruel que es Ava? Se volvió, con la voz llena de desprecio. «Ava,
¿No amabas a ese bebé más que a nada? Si no sales ahora mismo, te juro que, en cuanto nazca el bebé de verdad, me divorciaré de ti en el acto, y ni se te ocurra pensar en conseguir la custodia. No volverás a ver a ese niño nunca más. Me derrumbé en el suelo, temblando de rabia y dolor, mi risa silenciosa mezclándose con las lágrimas que ya no podía secar. Mis padres se habían ido. Hugh, el hombre en quien una vez confié con todo mi corazón, me había traicionado sin dudarlo por Siena. Lo único que me quedaba era mi bebé, y ahora, mi hijo, nuestro hijo, había sido destrozado por los perros, tirado como basura, y el hombre que lo había engendrado, se había quedado allí mirando, ni siquiera quedaba el cuerpo. Juré, desde lo más profundo de lo que quedaba de mi alma, que Hugh se pudriría en el infierno por esto. Su voz se elevó de nuevo, fuerte y furiosa, exigiendo que me mostrara, pero no quedaba nadie para responderle. Finalmente, el asistente, pálido y tembloroso, se obligó a dar un paso adelante. Sus manos temblaban mientras se agachaba y levantaba lentamente la tela blanca que cubría la forma más grande. Su voz temblaba. Señor, la señora está aquí, y su hijo, se lo ha dado de comer a los perros callejeros. La tela se retiró centímetro a centímetro, revelando mi rostro sin vida debajo. Mis ojos seguían abiertos de par en par, congelados en una mirada permanente, llenos de tanto resentimiento y tristeza. Mi vestido azul de maternidad, antes suelto, se pegaba a mi cuerpo, ahora empapado de un color carmesí oscuro. Incluso yo sentí un escalofrío al ver mi propio cadáver. Se necesitaba cierto valor para enfrentarse a la muerte cara a cara. El rostro de Hugh se puso blanco como la cera. Por primera vez, su arrogancia vaciló, y sus labios se entreabrieron como si quisiera hablar, pero no encontrara las palabras. Siempre había cuidado mi aspecto, no de forma glamurosa como Siena, pero sí pulcro y presentable. El tipo de aspecto que le correspondía a la esposa de un hombre como él. Era la primera y última vez desde que lo conocía, que me veía tan desdichada, tan miserable. Esta, ¿es Saba? Su voz se quebró ligeramente, con incredulidad en el aire. El asistente asintió con rigidez. Sí, señor, ella es la señora. Después de que la atara aquí, ordenó que cerraran el parque. Nadie más ha entrado desde entonces. Hugh dio un paso lento hacia adelante, luego otro. Su expresión era indescifrable mientras se colocaba sobre mi cuerpo, con su sombra cayendo sobre mi rostro ensangrentado, sin previo aviso. Dio una patada a mi cadáver, haciéndolo rodar de lado. ¿Qué clase de broma enferma es esta? Esta es Saba. Su sonrisa burlona volvió, más fría que nunca. ¿Y eso de ahí se supone que era el niño? No me hagas reír. Sacudió la cabeza y se volvió hacia el asistente. Ava no moriría tan fácilmente. Y en cuanto a la niña, ¿no dijo el médico que aún faltaba una semana para que naciera? ¿Cómo demonios ha podido dar a luz ya? Habla. ¿Qué te ha dado Ava? ¿Por qué la has ayudado a engañarme con un muñeco? El rugido de Hugh resonó en la habitación, su furia presionando como una tormenta a punto de estallar. La frente del asistente brillaba con sudor frío y sus piernas temblaban ligeramente. Señor Miller, ¿cómo podría ser eso posible? Llevo años trabajando para usted. Conoce mi lealtad. Y además, titubeó, bajando ligeramente la voz. Todo el mundo sabe lo mucho que la señora le quiere, aunque usted se niegue a verlo. Es imposible que ella le engañara así. Sí, todos sabían lo locamente enamorada que estaba de Hugh. La primera vez que lo vi fue en mi primer año de instituto. Mi abuelo acababa de fallecer y mis padres se habían mudado a la ciudad. El frío desconocido, la soledad y el estrés me pasaron factura. Caí con fiebre alta y fuertes dolores de estómago, que me dejaron encogida sobre mi escritorio, demasiado débil para hablar. Hugh, que era el delegado de la clase en aquel entonces, fue el primero en darse cuenta. Sin dudarlo, me levantó en brazos y me llevó directamente a la enfermería del colegio. Más tarde, la enfermera me dijo que había llegado a tener 40 grados de fiebre. Si hubiera llegado tan solo 30 minutos más tarde, podría haber sufrido daños permanentes. Cuando le di las gracias, Hugh solo me dedicó una cálida sonrisa, y me dijo que era su responsabilidad como delegado. Esa sonrisa fue la primera luz que vi desde que me mudé a la ciudad y, desde ese momento, mi mundo pareció girar en torno a ella. Mientras estaba conectada a un monitor, Hugh se quedó a mi lado todo el tiempo, charlando conmigo, trayéndome agua, asegurándose de que estuviera cómoda. Cuando se enteró de que era nueva en la ciudad, y que me costaba integrarme, me dijo que no dudara en pedirle cualquier cosa que necesitara. Es mi trabajo como presidente de la clase, me dijo, pero para mí era mucho más que eso. Como una joven que acababa de descubrir el amor, no pude evitar empezar a observarlo desde la distancia. Cuando nos graduamos en el instituto, elegí en secreto la misma universidad que él. Pensé que si me quedaba cerca, quizá algún día habría un lugar para mí a su lado.
Pero justo cuando reuní el valor para confesarle mis sentimientos, me topé con una escena que nunca olvidaré. Su madre, devastada por la infidelidad de su padre, había echado una dosis letal de somníferos en su bebida. Con Hugh apenas consciente, lo arrastró a la azotea, planeando llevárselo con ella en la muerte. Yo era la única que lo vio. Con todas mis fuerzas, me aferré a su cuerpo inerte, tratando de evitar que se deslizara por el borde. Me dolían las manos, me temblaba el cuerpo, pero no lo solté. Me quedé allí, aferrándome con todas mis fuerzas, hasta que llegaron los bomberos. Cuando finalmente colocaron las colchonetas de seguridad debajo, mis fuerzas me abandonaron por completo, y caímos juntos desde el 20º piso. La siguiente vez que abrí los ojos, corrí a buscarlo, pero solo vi a Sienna junto a su cama. A partir de ese día, Hugh, que siempre había sido indiferente con Sienna, empezó a salir con ella, aunque estábamos en la misma universidad. Solo podía observar desde la distancia cómo los dos se iban enamorando cada vez más, pero su romance no duró mucho, apenas 6 meses. La verdad sobre el suicidio de su madre salió a la luz. Fueron su padre y su amante quienes la llevaron a ese final desesperado. El escándalo estalló en todos los medios de comunicación. La empresa de su familia quedó arrastrada por el barro. Sus acciones se desplomaron y todo el consorcio Miller estuvo al borde del colapso. Y en medio de todo ese caos, Sienna lo dejó, incluso después de que ella se marchara. Hugh se aseguró de que tuviera suficiente dinero para estudiar en el extranjero. Medio año después, llegó la noticia de que Sienna se había casado con alguien en el extranjero. En cuanto a Hugh, incapaz de soportar las consecuencias, la reputación arruinada y el colapso de todo lo que había construido, saltó desde el mismo tejado donde había muerto la madre de Hugh. Ese fue el momento en que Hugh cambió. El chico brillante y seguro que una vez me sonrió en la clínica había desaparecido, sustituido por un hombre cuyo corazón se había congelado. Fue entonces, cuando no le quedaba nadie, cuando finalmente le confesé mi amor. Hugh no me dio una respuesta, pero yo me quedé. Incluso me arrodillé ante mis padres, suplicándoles que le ayudaran. Yo era su única hija, su niña preciosa, y ante mis lágrimas y mi obstinación, cedieron. En aquella época, los hombros de Hugh aún soportaban el peso de la juventud, pero debajo de ellos se escondía una fuerza, que incluso los adultos envidiarían. Con la ayuda de mi familia y su implacable determinación, el consorcio Miller volvió a estabilizarse poco a poco. 2 años después de graduarnos, mis padres se fueron de vacaciones y nunca regresaron. Un accidente de coche se los llevó a los dos, dejándome completamente sola. Antes de morir, arreglaron mi matrimonio con Hugh, le confiaron el negocio familiar, con el último deseo de que cuidara de mí y de los nietos que yo tendría. Desde entonces, poco a poco, empezó a abrirme su corazón. Nunca le mencioné que le había salvado la vida. No quería recordarle esos dolorosos recuerdos. Durante un tiempo, creí de verdad que el amor, aunque fuera unilateral, acabaría derritiendo el hielo entre nosotros. Pero justo cuando pensaba que las cosas por fin estaban mejorando, Sienna, que había desaparecido sin dejar rastro durante años, regresó. Hugh debía de haberla amado con todo su corazón, a pesar de que ella lo abandonó en su momento más bajo. En cuanto apareció pidiendo ayuda, él corrió a su lado como si nada hubiera pasado. A diferencia de mí, pasé años tratando de ganarme un lugar a su lado, aferrándome a cada pizca de cariño que me daba. Sin embargo, al final, todo lo que tenía era una ilusión cuidadosamente construida, una fantasía engañosa de felicidad, que solo existía en mi mente. Al menos ahora ya estaba muerta. Ya no había necesidad de mentirme a mí misma. Todos esos años, todos esos recuerdos, podía considerarlos perdidos, esparcidos como cenizas en el viento. La insistencia inquebrantable del asistente en que los cadáveres que yacían ante ellos eran los míos, y los de mi bebé dejó a Hugh en silencio, incluso cuando Sienna, de pie a su lado, palideció al ver mi cadáver. Hugh no pareció darse cuenta. Era la primera vez que Hugh ignoraba a Sienna. Un destello de resentimiento cruzó su delicado rostro, pero rápidamente lo ocultó, arrojándose débilmente en sus brazos. Hugh, ¿de verdad crees que es sábado? Su voz estaba llena de incredulidad. La encerraste en el ático durante 3 días enteros, sin comida y aún así sobrevivió. ¿Cómo podría alguien como ella morir? ¿Por una simple caída desde una torre? Las palabras de Sienna parecieron romper algo dentro de Hugh. La vacilación en sus ojos fue sustituida, al instante, por una frialdad y una crueldad despiadadas. Con un solo gesto de la mano, sus guardaespaldas empujaron a su asistente al suelo. Exactamente, una mujer tan malvada como ella no moriría tan fácilmente. Su voz era aguda, cada palabra resumaba desdén. Debe de pensar que fingir su muerte, con tu ayuda, me hará dejarla ir. A la señal de Hugh, los puños de los guardaespaldas descendieron con fuerza, golpeando al asistente sin piedad.
pero por mucho dolor que le infligieran, el asistente solo gemía y apretaba los dientes, negándose a cambiar su historia. Seguía insistiendo en que el cuerpo que yacía en el suelo era realmente el mío, de pie, invisible a un lado. No pude evitar sentir una punzada de culpa. Yo era quien lo había arrastrado a este lío, pero esa breve culpa pronto se vio engullida por una fría burla cuando volví la mirada hacia Hook. Era ridículo, estaba allí, tan cerca, y él no podía verme. No fue hasta que el asistente quedó casi inconsciente, con la cara hinchada e irreconocible, que Hook finalmente ordenó a los guardaespaldas que pararan, sin mirarlo siquiera. Hook ordenó que llevaran mi cuerpo al hospital. Cuando lleguen los resultados de las pruebas y demuestren que este cuerpo no es el de Ava, veré qué excusas te quedan, dijo Hook con frialdad, apenas capaz de levantar el brazo. El asistente metió la mano en el bolsillo y sacó temblorosamente una pequeña memoria USB. Señor, mire esto, lo entenderá todo. Su voz era débil, cada palabra temblaba de dolor. No le estaba mintiendo. Mi cuerpo fue enviado al hospital para ser examinado, pero Hook no se quedó. Se llevó a Sienna a casa, como si nada importara, como si yo no importara. Y en la misma habitación que una vez había sido mía, se enredaron en mi cama, pero hoy había algo diferente. Hook, que siempre había tratado a Sienna como si fuera de cristal, era brusco e implacable. No había ternura en sus caricias, solo una necesidad desenfrenada, casi desesperada, de desahogar todo lo que llevaba dentro. Ni siquiera las lágrimas de Sienna lograron ablandarlo. Entre jadeos, Hook seguía murmurando su nombre. Sienna, todo fue culpa de Ava. Tú eres la única que me importa. Si no fuera por ti, habría muerto cuando tenía 18 años. Nunca olvidaré lo que me dijiste aquel día. Dímelo otra vez, por favor. Sus ojos oscuros estaban llenos de expectación, buscando desesperadamente en su rostro algún tipo de consuelo. Pero la mirada de Sienna titubeó, apartándose en un breve destello de pánico. Ella esbozó una sonrisa forzada y le acarició el rostro con los dedos. Ha pasado tanto tiempo. ¿Quién podría recordar algo así? A Hugh no pareció importarle. Apretó los labios contra los de ella, como si intentara extraer las palabras de su boca. Pero yo lo recordaba. Mientras estés viva, las cosas solo podrán mejorar. Siempre estaré contigo. Esas palabras me golpearon como un rayo, dejándome paralizada en el sitio, mirando fijamente la escena que tenía ante mí. Así que eso era. Por eso, por mucho que lo quisiera, por mucho que le diera, Hook nunca podría quererme. Por fin comprendí de dónde provenía realmente toda su devoción por Sienna. Quería reír y llorar al mismo tiempo, y las lágrimas caían sin control. Las emociones estaban demasiado entremezcladas. Dolor, ira, amargura. Pero, bajo todo eso, una extraña sensación de expectación se apoderó de mí. Empezaba a desear que llegara el día en que Hook descubriera por fin la verdad, a ver su cara cuando la realidad destrozara sus ilusiones. Entró solo en el estudio, con el peso de la inquietud presionándole los hombros. La tenue luz de la pantalla del ordenador iluminaba sus rasgos tensos mientras se sentaba. La memoria USB que le había entregado, su asistente seguía enchufada en el puerto, destacando sobre la elegante carcasa negra del ordenador. Apretó el ratón, que se cernía sobre el icono del archivo. El cursor se movía de un lado a otro, con la indecisión reflejada en su rostro. Su respiración se hizo más pesada. La frustración brotaba justo debajo de la superficie. Al final, no abrió el archivo. En su lugar, golpeó el ratón contra la mesa y maldijo entre dientes. Ava, maldita mujer, cuando el hospital confirme esos resultados, haré que te arrepientas de todo. Pero incluso mientras las duras palabras salían de su boca, la inquietud lo carcomía. Salió al balcón, encendió un cigarrillo tras otro y fumó toda la noche, como si las respuestas que buscaba fueran a surgir con el humo. A la mañana siguiente, temprano, llamaron del hospital. El aire era frío cuando llegó, pero nada podía prepararlo para lo que le esperaba. Su amigo de la infancia, Charles, estaba frente a él, con el rostro desencajado por la furia. Hook, ¿te das cuenta de que has matado a Ava? La voz de Charles era aguda, llena de acusación y dolor. Hook se vio sorprendido, y su primer instinto fue defenderse, pero antes de que pudiera hacerlo, le empujaron contra el pecho una pila de papeles. La primera página tenía estampadas las palabras, informe de defunción. La expresión de Charles se torció aún más, con la decepción nublándole los ojos. ¿Tienes idea de lo mucho que sufrió Ava antes de morir? Las palabras le golpearon como una bofetada, pero Charles no había terminado. Todo el mundo sabía que Ava le tenía pánico a las alturas. Sin embargo, la obligaste a subir a esa torre de caída libre. Su voz temblaba de rabia, debido a su miedo. Entró en parto prematuro allí mismo. Pero eso no fue lo peor. El esfuerzo, la postura. Todo le provocó un desgarro de 5 centímetros. Hook apretó los dedos alrededor de los papeles,
con los nudillos blancos, pero Charles no se detuvo, se desangró. Hugh, apenas le quedaba sangre en el cuerpo cuando la encontraron, incluso en sus últimos momentos. Intentaba proteger al bebé, pero ¿sabes lo que pasó? La voz de Charles se quebró ligeramente antes de obligarse a continuar, debido a una vieja lesión, una que se hizo al salvarte. Sus manos no pudieron aguantar. Todo lo que pudo hacer fue mirar impotente como su bebé moría delante de ella. Hugh palideció, su mente daba vueltas, pero Charles siguió adelante, cada palabra como un martillo, que clavaba la verdad más profundamente, en el pecho de Hugh. Hugh, bastardo, ¿sabes lo mucho que Ava sacrificó por ti? Te salvó la vida, estuvo a tu lado cuando no tenías nada, tuvo a tu hijo, ¿y así es como se lo pagas? ¿Todo por culpa de Sienna? Hugh frunció el ceño, confundido, y abrió ligeramente la boca, pero no le salieron las palabras. ¿Qué vieja lesión? Su voz era ronca, incierta. Charles lo miró como si fuera un extraño. ¿Hablas en serio? Crecimos juntos. Todo el mundo sabía que Eve sentía algo por ti desde el momento en que se trasladó a nuestra clase. Su pecho se agitaba, con la fuerza de años de resentimiento no expresado. ¿Recuerdas cuando tu madre intentó saltar del edificio contigo? Fue Ava quien te agarró, una chica tan pequeña como ella aguantándote durante 30 minutos enteros. Hugh se quedó sin aliento, pero Charles no había terminado. Era tan pequeña. Hugh, casi, se cae, pero se agarró hasta que llegó la ayuda. Cuando os bajaron a los dos, tenía la mano derecha destrozada. La voz de Charles temblaba por la emoción. Estuvo en quirófano durante horas. Todo para salvarte. ¿Y qué hiciste tú en cuanto despertaste? Empezaste a salir con Sienna como si nada hubiera pasado. Los recuerdos, borrosos y descoloridos por el tiempo, parpadearon en la mente de Hugh, pero a Charles no le dio tiempo para pensar. Cuando Sienna se marchó, pensé que por fin verías a Ava tal y como era. Pensé que la tratarías bien. Pero tú la mataste. Charles agarró mi mano derecha sin vida de debajo de la sábana, y la levantó frente al rostro atónito de Hugh. Las cicatrices a lo largo de mi muñeca, irregulares y pálidas por los años de cicatrización, resaltaban contra la piel fría. Estas cicatrices, dijo Charles, con voz baja pero temblorosa de furia, son de ese día, el día en que ella se aferró a ti con tanta fuerza, que su piel se desgarró contra la pared. Hugh no podía moverse, ni siquiera defenderse cuando el puño de Charles volvió a golpearle en la cara. El segundo golpe lo hizo retroceder un paso. Pero Charles no esperó una respuesta. Salió furioso, dando un portazo tras de sí, dejando a Hugh allí de pie, atónito, en silencio e incapaz de respirar bajo el peso de todo lo que acababa de oír. La habitación quedó en silencio. Hugh frunció profundamente el ceño, su mente rebuscando en recuerdos lejanos. Recordó aquel día, la azotea, las manos temblorosas de su madre mientras lo agarraba, tratando de empujarlo con ella al vacío, la desesperación y el aturdimiento de las pastillas para dormir, que adormecían sus sentidos, y entonces, un par de manos pequeñas, suaves, temblorosas, pero increíblemente fuertes, agarrándolo con todas sus fuerzas. No pudo ver su rostro entonces. Su visión estaba demasiado borrosa por las drogas y las lágrimas, pero había una voz, suave, firme, susurrando palabras de consuelo una y otra vez. Esa voz le impidió soltarse. Cuando despertó, Sienna estaba allí, sentada a su lado, sonriendo, consolándolo, así que él creyó, sin lugar a dudas, que las manos que lo habían salvado eran las de ella. Nunca se le ocurrió que pudiera haber sido otra persona. Sienna había admitido vagamente que era ella quien lo había salvado, sin dar detalles, pero eso era suficiente. A los ojos de Hugh, ella se convirtió en la chica, que ni siquiera temía morir por él, su salvadora, su luz en un mundo de oscuridad asfixiante. Desde ese momento, Sienna fue elevada a un pedestal que nadie podía tocar. Por eso, por muy irracionales o egoístas que fueran sus acciones, Hugh siempre encontraba una forma de justificarlas. Se convenció a sí mismo de que había razones, explicaciones que solo ella conocía, y así toleró todo, incluso cuando eso significaba hacerme daño. Ahora, Hugh se quedó paralizado, mirando mi cuerpo sin vida. La quietud de la habitación era opresiva, lo asfixiaba centímetro a centímetro. Su mente daba vueltas sin control, incapaz de conciliar a la mujer que yacía allí, con la que había pasado años ignorando y culpando. Si realmente era ella, si ese cuerpo frío y sin vida pertenecía a Ava, ¿qué pasaría con el bebé? El pensamiento se coló en su mente, agudo y punzante, pero se negó a dejarlo asentarse. No podía. Aceptarlo significaba enfrentarse a la posibilidad de que todo, mi embarazo, mi dolor, mi muerte, hubiera sido real. Y si eso era cierto, significaba enfrentarse a lo que había hecho. Así que, en lugar de eso, se aferró a la única explicación que su mente podía soportar.
Todo era un truco, una trampa. Debía de haber fingido mi muerte, conspirando con el hospital, el personal, tal vez incluso con Charles, solo para echarle la culpa a él. Se lanzó a investigar, decidido a descubrir pruebas de mi engaño, pero por mucho que indagaba, todas las pruebas solo le alejaban más de la mentira, en la que quería creer. La verdad, brutal e innegable, era lo contrario de todo aquello en lo que se había aferrado. La verdad, brutal e innegable, era lo contrario de todo aquello en lo que se había aferrado. Durante años, había creído que mi repentina aparición en su vida había sido calculada, que era una mujer que se había introducido convenientemente en el debilitado consorcio Miller para su propio beneficio. Para él, yo no había sido más que una socia comercial, una alianza conveniente sellada con papeles matrimoniales. Su corazón, su devoción, siempre habían pertenecido a Siena, pero ahora, con cada pedazo de verdad que salía de la boca de Charles, y cada detalle descubierto que pintaba un nuevo cuadro, todo lo que Hugh creía saber se desmoronaba, tambaleó hasta llegar a casa, la casa que una vez habíamos compartido, que ahora le oprimía con un peso que ya no podía ignorar. Mason, el mayordomo, miró hacia atrás cuando Hugh entró. Señor, ¿no ha vuelto todavía la señora? Han venido a entregar la cuna, pero no sabíamos en qué habitación quería la señora que la dejáramos. Así que hemos esperado a que ella eligiera. Las palabras le golpearon como un puñetazo, pero Mason no había terminado. Y además, la señora mencionó que pronto se iría de baja por maternidad. Tenía pensado dejar en la cocina la receta de su sopa para la resaca, para que pudieran prepararla bien incluso cuando ella no estuviera aquí. Mason dudó y su voz se suavizó. Señor, siempre ha sido frío con la señora, pero ella le quiere de verdad. Siempre ha sido muy amable con nosotros. Nunca se ha creído superior a nadie. En cuanto a la señorita Siena, la señora no quería causar problemas. Al fin y al cabo, está embarazada de su hijo. Los ojos de Hugh se enrojecieron, y sintió un dolor agudo en el pecho. La confusión se apoderó de él hasta que apenas podía respirar. Desde que Siena había regresado, todo lo que había oído eran acusaciones. La voz temblorosa de Siena diciéndole lo cruel que era, cómo había tramado y manipulado para alejarlo, cómo le había robado a él y la vida que se merecía. En su mente, había sido mezquino, cruel y egoísta, pero ahora, para las personas que realmente vivían en esta casa, que me veían todos los días, yo no era nada de eso. Había sido amable, tranquila, considerada de una forma que él nunca había notado. Incluso cuando él me ignoraba, me apartaba, yo seguía cuidando de él. Había estado allí, día tras día, sin pedir nada a cambio. Había sido amable, tranquila, considerada de una forma que él nunca había notado. Incluso cuando él me ignoraba, me apartaba, yo seguía cuidando de él. Había estado allí, día tras día, sin pedir nada a cambio, sin decir una palabra. Hugh se dio la vuelta y se dirigió escaleras arriba. Desde el regreso de Siena, ella se había apoderado del dormitorio principal sin dudarlo, dejándome a mí la habitación de invitados, mucho más pequeña. Al final del pasillo, Juan de Hugh abrió la puerta. El suave aroma de la lavanda se esparció débilmente, reconfortante, dolorosamente familiar. La habitación estaba ordenada, pero sobre la cama había algo pequeño, un calcetín de bebé a medio tejer, con el suave hilo enrollado, sin apretar alrededor de las agujas de tejer. Había estado trabajando en él recientemente, mis dedos dando forma con delicadeza a cada bucle, y puntaba para el niño que pensé que criaríamos juntos. Hugh se acercó y cogió, con su gran mano, el calcetín sin terminar. La lana era suave al contacto con su piel, pero sus dedos temblaban mientras lo sostenían. Su peso, algo tan pequeño, tan lleno de esperanza, le impedía respirar. Se obligó a enderezarse y llamó a Mason, con voz baja y áspera. Investiga todo, ordenó, todo lo de los últimos años, cada detalle, cada incidente. Durante 3 días, Hugh se encerró en su habitación, sin salir apenas. Mason recopiló archivos, registros, fotos, imágenes de vigilancia, todo lo que pudo encontrar, y lo dejó todo en el escritorio de Hugh, uno por uno. Hugh revisó cada archivo, cada castigo, cada regañina, cada discusión en la que se había puesto del lado de Siena. Todo se desmoronaba, detrás de ellos, oculta en las sombras y, con palabras cuidadosamente manipuladas, estaba la mano de Siena, sus susurros, sus acusaciones, sus lágrimas oportunas. La imagen que mostraban era una que Hugh ya no podía ignorar. Finalmente, llegó al último archivo. Era una grabación granulada de la cámara de vigilancia del día en que su madre lo había llevado a la azotea. Aunque el video era antiguo, se veía con bastante claridad
Una pequeña figura estaba de pie en el borde, con los brazos extendidos desesperadamente, agarrándolo con todas sus fuerzas. La niña no era Sienna, era yo, incluso a través de la distorsión. Era, inequívoco, mi cara, pálida y surcada por las lágrimas, mis labios mordidos hasta sangrar mientras me aferraba a él, mis brazos temblando por el esfuerzo. La sangre manchaba la pared donde se había desgarrado mi piel, pero nunca lo solté. Las manos de Hugh temblaban mientras las imágenes se repetían, cada vez más dolorosas. Las lágrimas brotaron de sus ojos, empañando la pantalla. La verdad real, era demasiado para soportarla. Finalmente, con dedos temblorosos, alcanzó la memoria USB que su asistente le había dado días antes. Le costó varios intentos conectarla, ya que le temblaban demasiado las manos para guiarla correctamente. La pantalla cobró vida y comenzó a reproducirse el video. Allí estaba yo, en el parque de atracciones abandonado, con el rostro pálido por el terror, y la mano protegiendo mi vientre hinchado. Hugh contuvo el aliento cuando la atracción cayó, y la cámara capturó cada agonizante segundo. Incluso en los últimos momentos, mi mirada estaba fija en nuestro bebé. Mi rostro era un retrato de impotencia y desesperación. El portátil se cerró de golpe con un fuerte estruendo, pero las imágenes se quedaron grabadas en su retina, imposibles de borrar. Se agarró la cabeza con las manos, clavándose los dedos en el cuero cabelludo, como si pudiera arrancar los recuerdos a la fuerza. Los papeles del divorcio que había preparado, en secreto antes de morir, yacían sobre la mesa junto a él, con los bordes arrugados por su agarre. Su pecho se agitaba, su respiración era entrecortada antes de que finalmente se rompiera el dique. Lo siento, Ava. Su voz se quebró, cruda por el dolor. Lo siento mucho, no lo sabía. Mi alma flotaba en silencio a su lado, observando cada uno de sus movimientos, sin saber si reír o llorar. La verdad había salido a la luz, todos los secretos, todos los engaños quedaban al descubierto ante él. ¿Pero qué importaba ahora? Yo ya estaba muerta. Hubo un tiempo en que lo amé con todo mi ser, ofreciéndole mi corazón sin dudarlo. Pero la muerte tiene una forma de despojar a las personas de sus ilusiones, dejando solo una claridad fría e implacable. Solo ahora, fuera de la vida misma, lo veía tal y como era en realidad, un ciego, tanto de vista como de corazón, un hombre que había pisoteado mi devoción bajo el pretexto de la gratitud, que había tomado y tomado, sin darse cuenta de lo mucho que me costaba, mientras se envolvía en la maraña de su supuesto primer amor, un cabrón que ni siquiera era capaz de distinguir entre el amor y la obsesión. Cuando Sienna abrió la puerta y entró, un leve destello de alegría cruzó su rostro, rápido como un flash. Antes de que lo borrara, en su lugar, mostraba una expresión de tristeza perfecta, con los ojos rebosantes de un arrepentimiento cuidadosamente medido mientras se acercaba a Hugh. Hugh, me enteré de lo de Ava. Su voz era suave, casi temblorosa, como una suave brisa que agita las hojas muertas. No te culpes. Ella me provocó primero, ¿recuerdas? Tú solo la enviaste en ese viaje para defenderme. Nadie quería que esto sucediera. Ella se lo buscó. Ella extendió la mano y le rodeó el brazo con los dedos, como la hiedra que envuelve una pared derruida. Tú me quieres más que a nadie, ¿verdad? Siempre estaré a tu lado. Hugh dejó que lo abrazara, y levantó lentamente los brazos para abrazarla también, pero la forma en que sus dedos se aferraban a los hombros de ella, cada vez con más fuerza, era diferente esta vez. De verdad, su voz era baja, casi ausente. ¿Esos mensajes los envió realmente Ava? Sienna contuvo el aliento. El pánico en sus ojos era apenas perceptible, pero estaba ahí, rápido y agudo, antes de que ella se esforzara por esbozar una sonrisa en su rostro. Hugh, ¿qué estás diciendo? Por supuesto que sí. El número no estaba registrado. Pero ¿quién más podría ser? Desde que volviste, Ava me odia. Es obvio. Y tú mismo escuchaste los mensajes de voz. Era su voz. Sus palabras fluían con fluidez. Cada excusa pulida a la perfección, como si las hubiera ensayado 1000 veces. Pero los ojos de Hugh se nublaron, distantes por el dolor y algo más oscuro. En aquel entonces, él la había creído sin dudarlo. Después de todo, ¿quién más podría atormentar a Sienna con tanta hazaña sino la esposa? ¿Qué tenía todas las razones para odiarla? Fue Sienna quien sembró la semilla de la duda, y la regó hasta que floreció en certeza. Él nunca lo había cuestionado, nunca me había cuestionado a mí, pero ahora, con la verdad al descubierto, no podía dejar de oír las pequeñas grietas en esos mensajes de voz. En ese momento, sonaban tan parecidos a mí, tan convincentes, pero si hubiera escuchado solo 10 segundos más, si hubiera escuchado de verdad, habría notado las sutiles diferencias. No era mi voz en absoluto. De repente, los recuerdos volvieron con fuerza y claridad, las innumerables veces que había intentado explicárselo, la desesperación en mis ojos mientras le rogaba que me creyera, como esa desesperación
se había ido desvaneciendo poco a poco, sustituida por una resignación vacía. Él solía pensar que todo era una actuación, una representación destinada a manipularlo, pero ahora sabía la verdad. Esa mirada en mis ojos no era culpa, era decepción, impotencia, desesperación. Ya había decidido marcharme, irme después de dar a luz, dejando a Hugh y a Sienna en su pequeño mundo perfecto. Pero, incluso con esa decisión tomada, no podía escapar de ellos. Al final, sus manos aún se extendieron y me arrastraron hacia abajo, me quitaron la vida. La gran mano de Hugh se movió lentamente, casi distraídamente, deslizándose hasta el cuello de Sienna. Sus dedos se cerraron alrededor de su garganta, apretando lo suficiente como para hacerla tensarse incómoda. Ella frunció el ceño, moviéndose inquieta bajo su agarre, pero él la soltó antes de que pudiera decir nada. Su mirada se suavizó, una expresión aterradoramente gentil, tan tierna que me provocó un escalofrío. Sí, dijo en voz baja. ¿Quién más podría ser sino ella? Una sonrisa de satisfacción se dibujó en los labios de Sienna, apareciendo y desapareciendo en un instante. Me lo prometiste, le recordó ella con voz melosa, cuando Ava diera a luz. Dijiste que te divorciarías de ella y te casarías conmigo. Ahora que ella ya no está, ¿qué hay de nosotros? No te preocupes. Los ojos de Hugh se clavaron en los de ella, y su sonrisa se amplió hasta convertirse en algo casi sereno. Cumpliré mi promesa. Pero antes, dado que Ava murió por mi culpa, al menos deberíamos pedirle perdón. No, Chris. Esa sonrisa me heló los huesos. Incluso muerta, no pude evitar estremecerme. Pero Sienna, cegada por su propia emoción, no se dio cuenta del cambio en él. Se secó las lágrimas falsas y se inclinó hacia adelante, como siempre, para besarlo y sellar su triunfo. Esta vez, sin embargo, Hugh giró ligeramente la cabeza. El beso aterrizó torpemente en la comisura de su boca antes de que él la apartara sutilmente. Estoy cansado, murmuró. Dentro de 3 días, me casaré contigo. El puchero de Sienna fue breve. Su decepción se vio superada por la satisfacción de haber ganado por fin. Por segunda vez, Hugh había evitado su contacto con delicadeza, pero eso no importaba. Pronto se convertiría oficialmente en la señora Miller, el título que había codiciado durante años. A diferencia del matrimonio secreto y vergonzoso que tenía conmigo, Hugh se aseguró de que todo el mundo supiera de este. Durante los 3 días siguientes, todos los medios importantes publicaron el anuncio. La próxima boda de Hugh Miller y su amada Sienna McCarthy, un gran acontecimiento para todos. Las joyas y los vestidos de diseñador llegaban a las manos de Sienna como agua, entregados en un flujo interminable por boutiques de lujo deseosas de complacer a la futura señora Miller. Cada día, se embriagaba con el puro capricho, disfrutando de la felicidad con la que había soñado durante años. 3 días más tarde, bajo el brillante escrutinio de la retransmisión, en directo de los medios de comunicación, Sienna estaba radiante con su vestido de novia, la viva imagen de una novia de cuento de hadas. Los flashes estallaron cuando entró con elegancia, en el coche de Hugh, con el corazón latiendo con fuerza por la emoción y la excitación de On My Final Ride, pero el coche no se dirigió hacia el gran lugar de la boda. En cambio, Hugh la llevó a otro lugar completamente diferente, de vuelta al esqueleto oxidado de la Torre de la Muerte manchada de sangre. Cuando la familiar estructura apareció ante sus ojos, todo el color desapareció del rostro de Sienna. La alegre novia había desaparecido, sustituida por una mujer temblorosa, paralizada por un pánico creciente. Sus dedos se clavaron en el asiento, pero antes de que pudiera protestar, la mano de Hugh la cubrió, con un agarre inquietantemente firme, en parte persuasivo, en parte forzado, sin darle tiempo a negarse. La guió hacia la imponente atracción. Hugh, ¿no es hoy nuestro día de boda? Su voz temblaba, luchando por ocultar su inquietud. ¿Por qué estamos aquí? Eva murió por nuestra culpa, dijo Hugh con calma, en un tono demasiado tranquilo, demasiado distante, así que le debemos una disculpa. ¿No crees? La sonrisa de Sienna se congeló cuando el miedo se apoderó de su perfecta fachada. Apretó con fuerza el enorme anillo de diamantes, que brillaba en su dedo, como si su resplandor pudiera anclarla. No fue hasta que la atracción ascendió lentamente hacia el cielo con sus siniestros gemidos mecánicos, que Sienna se dio cuenta de que algo iba terriblemente mal. Sus arneses de seguridad se habían desabrochado solos, dejándola colgando, completamente insegura, a más de 100 metros del suelo. El viento helado le azotaba el vestido, y le enredaba el pelo en todas direcciones. El terror se apoderó de ella y un grito se le escapó de los labios. Debajo de ella, el rostro de Hugh ya no era el del hombre amable y complaciente al que había seducido. Sus rasgos estaban desfigurados por algo mucho más oscuro, una locura nacida de la culpa, el dolor y el odio, todos ellos entremezclados. Sienna, ¿no es esto lo que querías? Su voz era baja,
pero resonaba con claridad, incluso a pesar del rugido del viento. Me has engañado una y otra vez, solo para inculpar a Ava. Pero ¿te has parado a pensar en lo desesperada que estaba? En lo aterrorizada que debió de estar. Antes de morir, Ava fue quien me salvó entonces. No tú. Su voz se quebró, y la rabia y el remordimiento rompieron la máscara de calma. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué dijiste que había sido tú? Si no hubiera sido por tus mentiras, nunca me habría vuelto contra ella. No habría muerto. Por cada gramo de dolor que sufrió Ava, quiero que pagues 100. No, 1000 veces más. Solo entonces, colgando impotente en el aire, Siena comprendió la gravedad de su situación. Él lo sabía todo. Sus gritos se convirtieron en súplicas frenéticas, rogándole clemencia, perdón, pero sus palabras se disolvieron en el viento aullante. Un hedor nauseabundo flotaba en el aire mientras un chorro de líquido goteaba por la estructura metálica de la atracción. Había perdido el control de la vejiga por el terror, pero la expresión de Hugh no cambió. No había rastro del hombre que una vez la había adorado, solo una fría y silenciosa indiferencia. Observaba sin pestañear, hasta que su voz se apagó, dejando solo unos gemidos ahogados y el sonido del viento. Pero la expresión de Hugh no cambió. No quedaba ni rastro del hombre que una vez la había adorado, solo una fría y silenciosa indiferencia. Observaba sin pestañear, hasta que su voz se apagó, dejando solo unos gemidos ahogados y el sonido del viento. Cuando la atracción se detuvo, sus ojos estaban abiertos de par en par por el horror. Sus dedos, que antes se aferraban a la barra de seguridad, con desesperación ciega, estaban rotos y ensangrentados, con las uñas arrancadas por la tensión. Hugh permaneció en silencio junto a su cuerpo sin vida. Su mirada se demoró, luego sus rodillas se doblaron y se derrumbó en el suelo, agarrándose la cabeza mientras los sollozos sacudían su cuerpo. Ava, ahora soy consciente de mis errores, susurró con voz ronca. Por favor, vuelve. ¿No quieres volver? La única respuesta fueron los murmullos horrorizados de la multitud, que se congregaba, cuyos susurros se hacían más fuertes a medida que las cámaras de los medios de comunicación captaban cada espantoso detalle. Más tarde, Hugh me construyó una lápida. En cuanto a mi bebé, no quedaba ningún cuerpo que enterrar. Así que, en su lugar, colocó el calcetín a medio tejer a mi lado. Se arrodilló ante nuestra tumba compartida, con la cabeza inclinada en un arrepentimiento infinito. Juró una y otra vez que, si existía la reencarnación, me protegería a mí y a nuestro hijo con todo lo que tenía. Luego, sin dudarlo, se entregó a la policía. Con el paso del tiempo y una vez que todo se calmó, mi espíritu se fue debilitando, deshaciéndose hilo a hilo hasta que la última hebra se rompió. En el momento en que Hugh fue condenado a muerte, por fin era libre, ya no estaba atada a él. A lo lejos, los vi, mis padres, con sus rostros amables y cálidos, y un bebé diminuto que agitaba sus manitas regordetas. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras corría hacia ellos, rodeándolos con mis brazos y abrazándolos con todas mis fuerzas. Antes de marcharme, miré atrás por última vez. Hugh estaba allí, poco más que un caparazón vacío, con el alma destrozada. Hugh, susurré, no quiero tus disculpas, solo quiero que nunca, jamás, volvamos a vernos.